Hola, bienvenidos a todas sus páginas. Bienvenidos al capítulo número 5 de la cuarta temporada. Hashtag el capítulo número 59. Se llama Manejo la frustración. Hola chicas, ¿cómo están? Very frustrada. ¿No Very te creas? frustrada. Muy contenta. No, very de estar aquí. emocionada. Ay, qué formal. Claro, chicos. Poco a poco. Poco a poco se no, me quitará. Justamente venimos terminando de grabar el capítulo de las emociones, pero lo hayan escuchado, estuvo muy padre porque pues hablamos y viene de la mano con el tema que vamos a hablar, que es el manejo de las frustraciones. Siempre hay cosas que queremos y que no podemos conseguir, o que sentimos esa insatisfacción porque una persona no reaccionó como queríamos, que no nos dieron lo que creíamos que merecíamos, y nos causa esta emoción negativa que es la frustración, que es muy natural como emoción. Y como lo platicábamos en el capítulo anterior, si no lo escuchaste, por favor, te invitamos a que lo hagas, es casi como una continuación. Pero al mismo tiempo, no debemos dejarnos llevar por esta emoción. Y pues, a ver, por favor, Moni, que tú eres la profesional Sí. de la salud, que toda acá, psicóloga profesional aquí. Platícanos un poquito de la frustración, o sea, ya sea cómo tú la percibes, cuál es la definición, o qué crees que sea importante para abrir el tema. Pues mira, tú lo dijiste muy bien, el que la frustración es una imposibilidad de satisfacer un deseo o alcanzar una meta. Uh-huh. Pero hay que saber que viene la frustración de expectativas no cumplidas, ya sean personales, ya sean en alguna relación, ya sea con amigos, familia, etcétera. Entonces, eso es un punto bien importante de la frustración. Y otro, para mejorar ya la frustración, es que primero tenemos que entender que la motivación tiene que venir de ti mismo y no de otra persona. O sea, Claro. vaya, si yo quiero manejar la frustración, tiene que venir de mí, no porque alguien me dice, ay, no. Por ejemplo, típico de las mamás, ¿no? Que le decimos a los hijos, ay, mijito, contrólate. Pues sí, pero tiene que venir de una motivación interna. Personal. Sí. Y otra, porque si solo se espera del entorno, no se va a llegar a ningún momento de satisfacción. Y entonces te vas a seguir sintiendo frustrado, porque no vino de algo que tú querías cambiar. Entonces el beneficio de esto no lo vas a tener tú. Entonces, pues es bien importante saber eso, el que es un deseo o algo que no pasó como tú querías, que no se cumplió una expectativa, y otra que para poderla manejar, tiene que venir de nosotros mismos, o sea, el querer hacerlo. Claro, al final de cuentas, en la mayoría de las cosas, tiene que irnos a libertad, necesitamos sentirnos en libertad y tenemos que tomar acción y responsabilidad de nuestras emociones. Y no es fácil, de hecho por eso es un tema del día de hoy, porque es algo que todos nos enfrentamos con momentos de tristeza, enfado, desilusión con alguna persona, y nuestras expectativas se pueden ser muy altas, y lo que platicamos acerca de pues nuestras inseguridades también, que al no sentirnos satisfechas con eso, pues nos empezamos a frustrar y decimos, pero ¿por qué no se hace lo que yo quiero? ¿Por qué no siento lo que quiero sentir? ¿Por qué no se ha logrado lo que quiero hacer? Y ahorita nos podemos ir a hablar un poquito acerca de cómo reconocer de dónde viene esta frustración. Muchas veces son expectativas muy altas que nos ponemos, y también lo vamos a hablar en el momento en que hablemos alternativas y soluciones a ellos. Yo me acuerdo que en mi proceso, tengo 33 años, hubo una época entre los 20 que literal yo no sabía qué quería, y era frustrante porque era de que, oye, es que sé que no quiero esto, pero no sé qué quiero. Y eso creo que es de que, híjole, de que por dónde, y te sientes de que es que debería de saber, y ves para los lados y a veces ves a gente que sabe que quiere, sabe. Aparenta saber. Ajá. Puede ser, también eso son las redes sociales, el tema de la inseguridad, el tema, y lo que ya hemos platicado. También hay gente que no se conoce. Sí. Y piensa que sabe lo que quiere. O que hay gente que también cree que sabe qué es lo que tú necesitas. Entonces, de ahí también vienen muchas de las frustraciones de uno mismo, porque dices, oye, no, es que esta persona
o sea, toda la vida he hecho lo que la otra gente me decía, Claro. que viene de donde tú dices, Jessy, que no te conoces, y ya cuando te conoces sabes que pues no importa lo que la otra gente te llegue a decir o lo que opine de ti, porque realmente pues tú eres el único que puede controlar lo que hace y cómo reacciona ante lo que le pasa. Entonces, Claro. volvemos al tema de la autoestima. Sí. Lo que decíamos que era bien importante para esta parte también del manejo de la frustración. Sí, porque al final de cuentas, el hecho de que como que te hagas responsable de tu vida y tus decisiones, que es bien importante. Yo le decía a un amigo es que no le puedes reclamar a alguien que te da un consejo. O sea, al final de cuentas el consejo te lo Eso dan. está chistoso. Total. O sea, Cuando reclaman de que es que tú me dijiste, Ajá. de que what, es tu vida. Oye, tú tomaste la decisión de tomar el consejo. Ajá. Exacto. Entonces, si tú lo hiciste, ya es responsabilidad tuya, no puedes echar la culpa a alguien más. Es como tomar esas riendas, tomar esa ahora sí que responsabilidad no necesariamente culposa, simplemente del empoderarte, decir, al final de cuentas está en mí el salir de las situaciones que quiero salir o enfrentar la situación que quiero enfrentar y hacerte tan responsable de las consecuencias que pueda eso tener. Pero creo que mucho es el decir, oye, ¿sabes qué? Realmente, y es lo que platicamos en uno de los capítulos de los primeros, yo creo, de la primera y segunda temporada, que era oye, ¿realmente qué es lo que quieres? O sea, ¿tienes gustos propios? El hecho de, oye, ¿sabes qué? ¿Sí es el plan de vida que yo quiero para mí o es el que alguien más me dijo, como dices, Moni? Total. Alguien más me dijo que eso es lo que yo tenía que hacer, de que, es que tú eres bueno haciendo Lego, debes ser arquitecto, porque obviamente es la solución. No, pues tal vez me gusta el Lego, pero no necesariamente tal vez voy a ser arquitecto. O que toda la familia es la misma profesión y la persona también, y luego de repente dice, chis, yo no quiero esto. O que de repente digas, oye, ya estudiaste una carrera y de repente, oye, ¿sabes qué? Lo que más me gusta es esto otro. Oye, pues búscale por allá también. O sea, el no tener miedo de como no limitarte o experimentar, y también el detectar si, por ejemplo, ese trabajo, esa profesión, eso que estás haciendo tal vez te mantiene en un estado constante de enfado, tristeza, impotencia o desilusión y te sientes frustrado, pues checa de dónde viene eso. Y como que detectando de dónde viene esa frustración, como lo que hablamos de revisar tus emociones, lo que estás sintiendo y tomar cartas en el asunto acerca de ello. Decir, oye, pues no depende de mi jefe, tampoco depende de mi papás o la gente que le echa la culpa de cómo eran sus papás con ellos o cómo fueron de chiquito con él. O sea, hasta cierto punto creo que hay una edad en la que dices, oye, yo tengo que hacerme responsable trabajar en de tu ello. vida. O sea, ya no puedo alterar lo que pasó antes a cierta edad, pero lo que sí puedo hacer es qué va de aquí en adelante. Pero así como lo dijiste, la frustración viene de un estado constante de, pues, que no estás en bienestar. ¿Sí me explico? Entonces, la frustración muchas veces, cuando ya estás hablando de algo que sientes continuamente, como dices tú, fíjate en qué ámbito es donde sientes más frustración, y ahí es donde tienes que voltear la mirada y decir, si sigo haciendo lo mismo, no va a cambiar mi resultado. Entonces, si yo me tiendo a frustrar muy seguido, por ejemplo, en el trabajo, entonces ahí es donde debo de ver, estoy a gusto. Y por eso el plasmarlo, como hablábamos en el capítulo pasado, el plasmar las cosas o tener a una persona de confianza que le puedas decir, ayuda mucho, porque te ayuda a que cuando escribimos o lo decimos, siempre nos tenemos que poner más objetivos, porque a nivel mental somos una lluvia de ideas. Sí, es que entonces fue porque me dijo esto, pero a ver, tal cual lo dijiste, no, o sea, lo que hacen, los consejos que te dan o lo que pasa a tu alrededor, depende de ti qué tomas de eso. Entonces, con manejo de la frustración pasa esto. A ver, si yo tengo algo frustrante, yo puedo tener de dos. Una, o lo dejo pasar y simplemente me quedo en la frustración, o lo trabajo y veo qué hacer para ya no estar en ese punto. ¿Sí me explico? Pero vamos a lo mismo que hablábamos en el capítulo anterior. Crear hábitos nuevos, el ver en qué temas son y que realmente
no somos seres estáticos. Experimentemos cosas nuevas, vamos a probar cosas diferentes y a veces con cambiar algo pequeño en nuestra rutina diaria nos puede ayudar muchísimo en el cómo nos sentimos el resto del día. ¿Y qué opinan de esto? O sea, yo pienso que hay veces que la frustración puede venir de afuera o puede ser que por más que cambies lo de afuera, tu frustración también puede ser como un estilo de ver la vida. Es que ¿Sabes? Como... yo creo que no viene de afuera necesariamente, pero o sea, al final de cuentas viene de ti, pero pueden ser detonantes, situaciones externas que te detonan eso, pero es al final de cuentas tu reacción viene de ti, no viene de alguien más. Me refiero, por ejemplo, si una persona está en insatisfacción, por más que cambie lo de afuera, si esa persona nunca llega a ver el vaso medio lleno o no sé. Sí, o sea, creo que también tienen que ver a veces las creencias. Es que o la manera en la que interpretamos la información. Totalmente de acuerdo, porque si yo interpreto constantemente por un sentimiento de insatisfacción que yo tengo, si interpreto que todo lo de afuera es amenazante o es negativo, constantemente me voy a sentir frustrado, enojado, con miedo, etcétera. Entonces sí hay que echarse un clavado en el cómo me siento y por eso es bien importante porque saber. Porque lo estás proyectando. Claro, y en qué momentos me siento así. O sea, hay gente que se siente así en el trabajo, hay gente que se siente en su casa, en la pareja, etcétera. Y hay que saber que lo que pasa afuera en sí no es frustrante. Es frustrante cómo interpretamos lo que está pasando. Total. Y que muchas veces esa manera de interpretarlo es una o aprendida o que nosotros fuimos queriendo hacer nuestra. Sí. Entonces realmente la podemos cambiar, pero la tienes que identificar. Sí, o también hay veces que una situación alguien la puede ver como una oportunidad y otra persona la puede ver como una frustración. Totalmente. Es como, por ejemplo, a mí me pasa mucho que tiendo a ser, me voy mucho por el lado de la lógica. Entonces hay veces que yo veo un proceso o veo algo y sé muchas formas o sea, como que percibo muchas formas de cómo hacer las cosas. Mejor. Y veo una que digo, esta es ideal porque hace esto, evita lo otro, hago todo ese análisis de que en segundos y digo de que es que, y cuando alguien no lo entiende, a mí me causaba frustración. Yo decía, es que ¿por qué no lo ves como yo lo estoy viendo? O sea, ¿por qué no percibes de que, oye, si haces esto de esta forma, gana todo? O sea, pasa esto, pasa el otro, pero al final de cuentas la gente no lo ve como tú lo ves. Sí, o hay veces que hay otras prioridades. Y es algo que yo he estado teniendo que trabajar en mí, que lo sigo trabajando, es algo que... Pero es eso, de que, por ejemplo, el trabajo me pasaba así de que, por ejemplo, el año pasado me tocó, pues, que salen proyectos muy diferentes a los que yo he estado trabajando y había un proceso que normalmente tardaba como 1 semana y media de la persona más hábil y más rápida del departamento para hacer tal modelo en 3D del terreno y todo esto. Y yo lo veo con una información que es de nube de puntos. No me voy a poner técnico en el tema, pero el punto es que era un proceso de 1 semana y media. Y yo decía, es que no puede ser. Es demasiado. Y yo veía la minucia y la talacha que conllevaba hacer eso y les decía, es que no puede ser, debe haber una forma mejor. Literal, ignoré lo que me habían dicho de que cómo se debía hacer. Me puse a investigar todo ese día, así como de que como loco, para ver cómo solucionar las cosas. De otra manera. Y encontré un método de poder manipular la información que es un escáner de $1,000,000 que se usa para escanear toda la fábrica y poder crear una maqueta de puntos. El problema es que la maqueta de puntos no se podía hacer en un 3D directamente, entonces era una forma de procesar la información para que al menos lo que se necesitaba del terreno se pudiera convertir en un modelo en 3D, así como que... Entonces, al final, después de ese día y medio de investigación, un uso de una herramienta que descubrí ahí, se pudo hacer lo mismo que se hacían en 10 días en menos de un día. Y era una forma alterna, pero era de que... Y cuando salí con la opción alterna, de que, oye, qué padre, y todos preguntaron y todo eso, pero cuando se volvió a dar la situación que se ocupaba hacer el mismo proceso y le tocaba a alguien más, esa persona se le presentan las dos opciones y dice, ay, no, es que no, y se fue por la larga. Y yo, no puede ser. O sea, ya de entrada eso, y a mí me causó frustración, decía, oye, ¿cómo puede ser?
Sí, también te iba a decir una cosa, si te das cuenta, en tus procesos tú buscas mucho la eficiencia. Y la gente no siempre se va por la eficiencia. O sea, hay más cosas, hay más valores que considerar. Y hay otras como variantes en la vida, en las situaciones en general. Por ejemplo, si tú me dices, la manera más rápida de hacer un té verde es agarrar una bolsita y ponerlo en agua caliente. Pero yo te digo, oye, yo tengo una tetera de Japón que primero hago todo un proceso que le pongo el agua caliente y luego lo vacío y luego le pongo no sé qué y bla, bla, bla. Y se tarda 30 minutos. Y me dices, es que eso como que, ¿cuál es el punto de eso? Bueno, tal vez para mí tiene un beneficio agregado hacer eso. Otro tipo de procesos que tal vez digas, o sea, como que si estás hablando de trabajo o procesos más mecánicos o lógicos, pues sí entiendo, pero también muchas veces son como que mejoras son en más procesos objetivos o más en procesos de la vida en general, y hay gente que le gusta hacer las cosas de otra manera y a veces es difícil aceptar que no es que una manera sea mejor que la otra, simplemente, o sea, es más eficiente. Por ejemplo, en este caso, en lo que lo estoy describiendo... En la maqueta sí, pero yo me refiero en otras situaciones. Es que yo creo que hay situaciones que se van más a las escalas de grises. Se van más a las escalas de grises porque hablan más de un lado subjetivo. Pero, por ejemplo, en este caso, es que la vida es en muy este gris. ejemplo que te estoy dando, era, no nada más, era más rápido, sino que el resultado era editable. O sea era al 100% como accurate, o sea, que como preciso. La topografía no era como inventada, o sea, era 100% preciso, que es lo que se estaba buscando, que era algo que no se había logrado antes de otra forma. Sí, estoy de acuerdo. Y, o sea, y era súper más automatizada, servía para más cosas, pesaba menos. Era todos los beneficios, pero a veces la gente no lo quiere hacer. Sí, y por ejemplo... ahí ya no te puedes meter hasta cierto punto. Yo debo, ahí, y nada más quiero comentar con esto de la razón por la que salió el tema, es lo que tuve que hacer pases es, no estaba en mí el hacerlo, o sea, o no estaba en mí que la persona dijera, ok, voy a hacerlo así. O sea, como que he tenido que trabajar en el sentido de, yo no puedo afectar o manipular la voluntad de los demás para yo sentirme tranquilo, porque también es la otra cosa, ok, Andrés, qué padre, y si es más eficiente, y si sería mejor, pero pues no quieren hacer así, pero o sea, yo no voy a tener más o menos si no lo hacen así. También como que ya es cada quien. Puede no ser la mejor opción para esa persona. Evidentemente no fue la mejor opción para esa persona, si no la hubiera tomado. No, también era porque no quería aprender el proceso. Bueno, en el caso eso percibiste. No, es literal de que fue que al principio, Bueno, pero eso no tiene nada de malo, ¿sabes? Pon tú. O sea, si sus jefes estuvieron de acuerdo, ¿por qué te afectó a ti? No estaban de acuerdo tampoco. Pues bueno, dejaron hacerlo. La situación es muy específica, pero sí, la persona se le presentaron estas dos cosas. Una era muy mecánica y como muy sencilla, y la otra ocupaba que aprendiera algo y que se pusiera realmente a checar los pasos, hacer todo esto, aunque iba a ser a la larga bien mucho más rápido. Dijo, ay no, está medio complicado, mejor no lo... Pues no qué extraño el liderazgo. O sea, los jefes, qué extraño, sabiendo que es una mejor alternativa, ¿por qué no impulsaron esa alternativa? Está interesante. Pero, y también te quería decir que, por ejemplo, en este momento yo estoy sintiendo frustración. Sí. O sea, poniéndolo como un ejemplo, tú también, porque para ti es un ejemplo que te frustra en sí, y porque crees que ese es el punto, el correcto, o el motivo correcto. Yo estoy sintiendo frustración porque también pienso que es válido lo que yo también estoy diciendo, y no es que no sea válido o inválido, simplemente me refiero que, o sea, también cuando sientes frustración en un punto puedes elegir dejarlo ir. O sea, así como, ok, tal vez no nos entendimos perfectamente nuestras ideas, pero acepto tu idea y tú aceptas la mía, o no la aceptas, o como sea, pero podemos dejarlo ir. Y esto, ahorita que estamos, o sea, que lo estamos viviendo observando ahorita, un ejemplo. No, pero está bien padre, o sea, la dinámica que se dio, porque esto nos da a entender, uno, que las percepciones son bien diferentes. Sí, segunda, las expectativas. Cómo uno esperaba que el otro validara lo que decía y el otro también. Y tercera, el decir, bueno, ya me siento frustrado, podemos elegir siempre aprender de la frustración o gancharnos y ahí quedarnos. Entonces, siempre tenemos esas tres. Una, el otro no va a pensar lo que yo pienso, y muchas veces es problema de comunicación en muchas de las situaciones.
Otra, el decir, bueno, ok, ya me siento frustrado, ¿qué voy a hacer con esto? Quedarme enganchado o elegir el cambiarlo. Y tercera, cuando ya me siento frustrado, el aceptarlo y decir, ¿sabes qué? Esa es su percepción, esta es la mía, y podemos enriquecernos a los dos y aprender una parte de lo otro, y que creo que muchas veces cuando pasa la frustración nos cerramos, ¿no? O sea, sentirse frustrado te cierra al decir, no me lastimes, por así decirlo. O sea, no te metas con lo que yo creo. Y volvemos al tema que habíamos dicho desde el principio. Trabajando nuestra autoestima y nuestros recursos y diálogo interno en el manejo de emociones, en el manejo de la frustración, en salir de la zona de confort tan fácil. O sea, por ejemplo, aquí, parte de lo que decías del ejemplo, es muy evidente que para ti no te significaba salir de tu zona de confort, porque confiabas en tus habilidades. Y hay gente que no, como dice Jessie. Entonces, ¿cómo de una situación uno puede sacar tantas cosas y verlas o quedarme en mi macho de que así es? O decir, ¿sabes qué? Pues cada quien tiene su perspectiva y estoy aprendiendo de esto y lo voy a hacer para crecer mi experiencia. O sea, no quedarme nada más con... Y también creo que en parte es una de las cosas que, digo, también enriquece. Por ejemplo, Jess y yo tenemos una percepción muy diferente a veces de las cosas y vemos a través de focos diferentes, y creo que es muy enriquecedor en general, porque pues si los dos viéramos las cosas iguales, sería de que no habría conversación, no habría esa diversidad, esa riqueza. Que todo lo que tú digas, bye. Claro, estaríamos palmeándonos la espalda mutuamente, ¿no? Y pasa mucho que Jessie va más con lo... no quiero decir más con como que no lo subjetivo necesariamente, pero... De que las emociones, la experiencia de la persona... Y no que yo no acceda a eso, pero como que mi base en general tiende más a lo lógico, a lo de análisis, a lo de puntual, y como que son diferentes. No significa que seamos unilaterales o que tengamos una o tengamos el otro, pero simplemente como nuestro punto base o de dónde empieza, de dónde crea todo, viene de puntos diferentes. Y de hecho yo me doy cuenta que o sea, cuando intentas ver a la persona en muchos ámbitos, puedes comprenderla y empatizar más. Y como, pues, tolerar tal vez, o sea, no tienes que estar de acuerdo, simplemente aceptar que para esa persona es una realidad. Sí, y yo lo comparto, o sea, y lo decía es algo que, por ejemplo, no porque estemos hablando del tema significa que lo dominamos del todo. Por ejemplo, yo sigo trabajando especialmente mucho en el tema de la frustración, es algo, pero creo que es muy importante el platicarlo y que veamos diferentes experiencias del cómo se maneja la frustración, cómo nos enfrentamos a estas situaciones que, por ejemplo, yo te puedo decir que ahorita, como estaba hace 10 años, fue muy diferente mi reacción. Tal vez hace 10 años hubiera sido más, me lo hubiera tomado personal, me hubiera enojado, me hubiera recluido, cerrado, que pasa mucho esto también. Y es que te digo que también está bien padre, o sea, retar lo que está diciendo otra persona. Cuando tú tienes un punto de vista diferente, a mí me encanta discutir un tema sin nada de agresión ni tipo... O sea, sin emociones pesadas, simplemente dialogar y compartir nuestros puntos de vista. A mí me encanta hacer eso, y como decíamos hace ratito, o sea, si hay un punto en el que vemos que se estancó un poquito y ya no puede avanzar más, pues está bien, lo podemos dejar ir, podemos decir, tú lo ves así, yo lo veo acá, y está bien, cada quien tiene derecho a su punto de vista, a su opinión, etcétera. Y partes bien importantes, ahorita que están platicando de esto, cómo se da en una interacción, es bien importante saber reconocer que la paciencia es vital para el manejo de la frustración. O sea, el tener paciencia, y primero es con uno mismo, el no ser tan exigente con uno mismo, y así ya no vas a ser tan exigente con el otro, porque nadie da lo que no tiene. Si yo no me amo, no me acepto, no me creo suficiente, todo lo que me diga el de afuera lo voy a ver como como trigger, con el mismo juicio, un detonador, como detonadores, exactamente. Entonces, entre más me conozco y trabajo en mí, menos detonadores externos voy a ir encontrando, porque voy a saber que siempre en mí está la respuesta. Sí, también te digo que muchas veces me pasa cuando
me topo con personas que están haciendo cosas que no me gustan o que son de maneras que pues yo no apruebo en mi experiencia personal. Básicamente lo que hago es como, en vez de yo tomarme lo que esa persona está haciendo, en vez de hacerlo mío, simplemente se lo regreso a esa persona en mi mente. O sea, digo, esto te corresponde a ti, yo no tengo nada que ver ahí. O sea, si tú quieres hacer trampa o si tú quieres hablarle mal a alguien, etcétera. O sea, sí hay situaciones en las que tú estás ahí y eres parte y puedes intervenir, pero hay situaciones en las que no, y también es como dejarlo ir un poco y decir, no me corresponde, tus actitudes no me corresponden, tu manera de resolver problemas, si le gritas o no al empleado, o sea, yo no soy tú y no tengo por qué también envolverme en todo tu estado emocional, porque me ha pasado con ciertas personas cercanas y la verdad es muy cansado, no es tu responsabilidad y pues es su trabajo que maneje bien su frustración o no. Totalmente. Sí, y al final también una de las cosas es, pues bueno, es toda cómo podemos ser más autocompasivos. O sea, creo que la compasión nada más la compasión es una palabra muy, que el budismo trae muy, en puerta, y creo que también, todas las religiones, aquí no hablamos de religiones, pero creo que la compasión es muy importante, el tema del amor en general, y creo que el amor propio, que hablamos de la autoestima también, el hecho de ser compasivo con uno mismo, el hecho de de agradecerte lo que eres, y también al mismo tiempo el no ser tan duro. O sea, cuando haces algo que no es perfecto o que no controlas una situación, se te sale de las manos, el hecho de poder tener esa paz contigo, de aprender de eso, pero el hecho de decir, ¿sabes qué? No voy a dejar que esto me gane, o sea, que esta situación me gane, creo que es súper importante. Creo que también la frustración tiende a venir mucho del crearte metas irrealistas, el ver los Instagram de la gente que tal vez era tu compañero o tus compañeros de escuela o tus amigos, y juzgar y poner esa comparación de, oye, ¿sabes qué? Es que si no logro tener esto, oye, si no he hecho esto, empiezas a sentirte como esto negativo, es, oye, ¿sabes qué? Tal vez estás siendo demasiado duro, estás poniéndote metas que tal vez la meta no es la correcta. O sea, no te debes de medir con otros. Sí, aparte compararte contigo mismo en tu propio proceso personal. O sea, hace un año yo batallaba más con esto, ahorita estoy mejor, entonces estoy avanzando a mi paso y a mi tiempo y no tengo por qué compararme con el de al lado. Y cada proceso es diferente. Al final de cuentas es muy diferente, pero creo que el poder tener esas metas más realistas nos puede ayudar a no caer no dejarnos llevar por la frustración. El tener un poquito más de esa paz mental. Sí, también una vez que no se cumplieron tus expectativas, tus deseos, etcétera, también aceptar la vida. O sea, tú no puedes controlar, o sea, tú puedes hacer un plan y al final lo que pasa está influenciado por miles de otras cosas que no solo eres tú. O sea, no se trata solo de que tú tengas motivación y voluntad de hacer algo. Hay veces que el clima, la vecina, whatever, o sea, la misma ciudad o un accidente y no pudiste llegar al lugar al que ibas o etcétera. Puede haber muchas razones, la vida es como pues muy cambiante y se mueve todo el tiempo, entonces tienes que aceptar que al final pasan las cosas de otras maneras. Hay cosas que están fuera de tu... Sí, y no medir tu valor con lo que no lograste, que es lo que tú decías, Andy. O sea, no, si yo mido mi valor con expectativas ajenas, nunca va a ser suficiente porque nunca las voy a poder lograr, porque cada persona tiene ámbitos en lo que es mejor que en otro. O lo que no te dieron también. De que es que yo me merecía, pues, no, o sea, no es personal, es lo que cada quien tiene que dar. Y nadie da lo que no tiene, y lo que no te dieron te lo puedes dar tú mismo. ¿Sí me explico? O sea, eso también a veces se nos olvida, el decir, por ejemplo, es que no siento, por ejemplo, me frustra estar con mi pareja porque no siento su apapacho. Tú se lo puedes dar. O sea, si tú necesitas, si parte de tu lenguaje del amor es las palabras de autovalidación, ¿por qué no haces afirmaciones? ¿Por qué no te hablas tú bonito? ¿Por qué no te escribes? ¿Por qué no? O sea, la cosa es que muchas veces en la sociedad estamos esperando que las situaciones, las personas, etcétera,
nos llenen los vacíos internos que tenemos. Total. Entonces, si yo empiezo a trabajar conmigo mismo, que es lo que venimos diciendo ya en los últimos podcasts, la relación conmigo mismo es la relación mejor invertida que voy a tener porque es con el que nacimos y nos vamos a morir. Punto. Porque en el momento que, por ejemplo, si todo lo mío recae en mi pareja, si algo le pasa a mi pareja, ¿qué va a hacer derrumbar el mundo? Igualmente, cuando los papás, que a veces nos perdemos en los hijos, o en la pareja, o en los papás, o en amigos, etcétera. Por eso te dicen, hay que ser muy equilibrado, porque hay veces que la balanza la pones mucho en los demás y cuando no cumplan tus expectativas te vas a frustrar. Entonces, sigue viendo, o sea, por ejemplo, piensa en qué necesitas, dátelo a ti mismo y cuando tengas una situación estresante o que te frustre, como dices tú, Andy, es bien importante el decir, ¿sabes qué? No me va a tumbar y hay que ser autocompasivos. Me encanta esa palabra. También yo creo que es muy válido comunicarle a tu pareja lo que estás experimentando. O sea, decirle, oye, ¿sabes qué? Pero desde un lugar de conciencia. O sea, ¿sabes qué? Yo reconozco en mí que tengo un tema con el afecto. Yo tal vez no recibí suficiente afecto o el que yo pensé que necesitaba. Se me dificulta darme afecto a mí misma y pues estoy trabajando en eso, pero también te quería comunicar que a mí me gustaría si me pudieras dar un abrazo de vez en cuando, si me pudieras, no sé, hacer un apapacho, lo que sea, pues me gustaría porque creo que no hay tanto apapacho entre los dos y es algo que quiero en mi vida. O sea, y al final tú como que haces una solicitud de una necesidad, la persona decidirá si lo hace o no y tú no vas a culparlo o no culparlo porque lo haga o no. Y al final, si esta pareja no te está dando lo que tú necesitas, también te puedes ir. Claro, total. Pero yo creo que el comunicar también le da la oportunidad a la otra persona de tal vez tomarlo en cuenta. Conocer tus necesidades y hacer algo al respecto. O tal vez digas, sabes que yo no te puedo complacer en eso, a mí eso no me gusta, o no sé, o tal vez te diga, oye, no me había dado cuenta que no te abrazo tanto, lo voy a tener en cuenta. O qué bueno que me dices porque a mí también me encantan los abrazos y como tú no me das, pues yo no te doy. O sea, al final no sabes. Entonces, comunicación. Perfecto, totalmente. Al final, una de las cosas que nos está pasando ahorita es que y lo habíamos platicado en creo que el capítulo número 14, yo creo, no, era el 15, que el tema del consumismo ahorita todo lo que nos están bombardeando, todo de lo que necesitas, lo que tienes que hacer, Instagram, todas las cosas que nos rodean en mercadotecnia, empresas, todo, nos están creando este vacío que decía Moni y nos hace que poco a poco que nos sintamos que estamos incompletos, que necesitamos algo más y este vacío pues nos produce mucha frustración y creo que lo que están diciendo es muy válido. Creo que también lo que platicamos en el capítulo pasado, que era el tema, si ya nos vamos un poquito más al tema de qué podemos hacer, porque pues tal vez esa frustración la tenemos, pero qué podemos hacer realmente para lidiar con ella, el tener más tolerancia. Bueno, creo que lo mencionaste, Moni, el tema pasado, el de ponerte en esa situación, el pensar esa situación, ese enfrentamiento también con tu jefe o con esta persona con la cual tenemos un roce, es muy importante. El tema del ejercicio, escribir el diario, como que ponernos en este punto en el que saques esa emoción, la puedas expresar. El tema de crearte mejores, como no crearte esas expectativas, porque también yo creo que una de las cosas que a mí me han ayudado mucho es tratar de no hacerme expectativas de las cosas o de las personas o de las situaciones, porque siempre tenemos como que ese de, híjole, tengo este regalo y se lo dé, va a estar bien contenta, le va a encantar y va a estar así, va a reaccionar así, y al final no es así. Nunca va a ser como te lo imaginas. O la película de que cuando ves el trailer y que te la imaginas, va a estar bien padre, va a estar genial, y te creas esta imagen en la cabeza que va a ser un 100 y llegas a ver la película y es un 90. Si lo hubieras visto sin la idea de que iba a ser un 100, lo hubieras disfrutado bastante. Claro. Pero no cumplió exactamente con tus expectativas y te sientes frustrado tal vez porque decías, oye, esperé un año y pico
porque llegar a esta película. Vi los trailers, vi el comentario del director y cómo le cambió la vida. ¿A poco sí? O sea, hay gente que hace eso. Pensé que hablabas de la de Super Mario. No, yo hoy en día, por ejemplo, ya no veo trailers, ya no leo el reverso de los libros. Yo tampoco, prefiero ver la película directo. Sí, para que me sorprenda. Al final de cuentas y yo creo que es lo mismo con la vida, no te trates de crear una expectativa de cómo va a reaccionar la gente, no te crees una expectativa del cómo deberían de ser las cosas. O sea, tú ten tus planes, es un consejo que a mí me ha servido, y vive la vida, estarte presente y aprende de eso. Claro. Personalmente, en el tema de las expectativas, les comparto que para mí es difícil no hacerme expectativas de las cosas. Muchas veces intento llegar a una situación con apertura y decir, estoy como que aquí y a ver qué pasa. O hay veces que pienso, me gustaría que pasara esto, pero si no pasa, como que también hago las paces con esa posibilidad. O si no, intento no pensar nada, pero a veces automáticamente el cerebro me dice, espero que pase esto. Y yo como, no digas, como que espérate a ver qué pasa. Pero pues sí, es algo que también estoy tratando de, pues, como negociar con mi cerebro. O sea, no sé cómo no tener expectativas, la verdad. Pero aquí anda. Y es que es bien normal, a todos nos pasa que nos creamos expectativas y más en ciertos temas. O sea, dependiendo cuáles sean mis temas es donde voy a tener más expectativas acerca de personas, de situaciones, etcétera. Total. Pero así, tal cual lo dices, Jess. O sea, el que lo tenga uno consciente y el que trate de acallar sus pensamientos cuando ya te están sobrepasando, eso es lo ideal. Porque va a llegar un momento donde vaya a ser cada vez más fácil a nivel consciente el detenerlo, y otra porque ya vas a empezar a disfrutar más el resultado. Y el momento presente. O sea, en vez de estar tratando de imaginarte qué va a pasar y si no pasa eso estar mal, o sea, simplemente decir, estoy abierto a esta experiencia y estoy aquí y ya, experimentar el momento. Y al final, cuando ya lo vivas, vas a saber que estuvo padre, que no te gustó, que etcétera. Pero yo creo que también en parte es como supervivencia tal vez, el estarte imaginando lo que quieres que pase o tipo tratar de, como tratar de tener cierto conocimiento de lo que va a pasar, como para no estar en lo desconocido y, o sea, tener esa apertura de a ver qué pasa sin planear nada y etcétera, pues es difícil, o sea, conlleva muchas posibilidades y te abre a más como opciones de cosas que tal vez no te gusten o cosas que tal vez sí te gusten. Pero creo que es parte del ir trabajando en uno mismo el poder aventarte. Creo que también va a depender mucho de tu personalidad y qué herramientas tienes para afrontar probablemente estas situaciones que a gente le pueda causar ansiedad, a otras personas puede ser que lo lleven muy bien, que se sepan adaptar a los cambios. Ya va a venir de persona en persona y de la etapa, el momento en el que está en su vida. La frustración no es igual para todos y cada quien tenemos diferentes como caminos, y lo hemos platicado en otros capítulos, pero creo que, como dices, o sea, es muy importante que trabajemos en ella porque al final de cuentas, si no trabajamos en la frustración, quien se ve afectado no nada más somos nosotros, son la gente que nos rodea. Y lastimas las relaciones. Porque a veces cuando te sientes más frustrado y no tienes control acerca de ella, puedes afectar a personas que quieres con palabras que luego te arrepientes. Me ha pasado. Y creo que todos en algún momento nos podemos identificar que en ese momento te sientes desesperado y sientes que tienes que decir algo y lo dices y luego te arrepientes en el segundo que lo dijiste. Es que en el momento tú te sientes herido internamente y quieres herir. Sí. Entonces te sientes dentro de esa frustración. Hay gente que lo saca con agresión, con palabras, con etcétera. Y ahí es donde uno tiene que, como dices tú, el saber que no nada más me está afectando a mí. Y si ya es un tema recurrente en mi vida, ¿qué voy a hacer al respecto? Trato de tener técnicas, de emplear herramientas, pero ya si veo que me está afectando en la mayor parte de mis relaciones y hasta en mi diálogo interno, ya es donde es necesario saber pedir ayuda, como lo comentamos en el tema pasado, con alguna persona que yo le admire esas características o con un profesional de la salud, porque no quiere decir que el pedir ayuda te hace
menos, ni que no puedas. Simplemente vas a llegar más rápido. Sí, que al final de cuentas el pedir ayuda, el poder decir, sabes que no estoy bien, creo que es uno de los pasos más importantes siempre que quieres hacer un cambio. Es el darte cuenta que hay algo que se ocupa cambiar, algo que tal vez no debería ser así las cosas, y creo que es un paso, el afirmarlo o el aceptarlo es un paso tan importante porque habla de que superaste tu estado en el que dices, estoy bien, estoy normal, esto es así, siempre ha sido así, siempre va a ser así. No, tal vez no siempre es así, tal vez no debería ser así, y tal vez no estoy bien por ello. Es como que un paso muy importante. Sí, solamente yo pienso en el punto de no debería de ser así. Yo creo que puede ser de muchas maneras. Simplemente, si tú no estás a gusto, pues... Estamos hablando en un punto en el que te afecta, el que no estás bien, no estás cómodo con tu estado actual. Desde ahí, desde ese punto va este comentario. O sea, sí. Que al final es eso, es simplemente bueno, vamos a dar los pasos, y como dice Moni, siempre bien importante, más que un libro de desarrollo personal, más que un podcast, más que alguien de confianza, la amiga, la compi que te escucha y te platica de que tus cosas, pues, tal vez a veces ocupa ayuda con un profesional, tal vez ocupa a veces con un psiquiatra. El hecho de, oye, sabes que un psiquiatra no debería ser como algo, porque tenemos de que el psicólogo, ahorita creo que ya no es tabú como tal, la palabra psicólogo, el psicólogo. Va al psicólogo. Sí. Ahorita psiquiatra es un proceso que también porque psiquiatra, digamos, llega a un nivel clínico, llega a otro nivel en cuanto a tal vez químicamente no estamos medicamentos, químicamente no estamos del todo, o sea, no somos como neurotípicos. Por ejemplo, en mi caso, tengo déficit de atención y dislexia. Yo voy con psiquiatra y también tomo medicamento para manejar los síntomas. Y creo que es algo importante el hecho de, si tienes la oportunidad, y porque no es fácil, no es barato tampoco la salud mental, pero creo que es algo muy importante que si tienes la oportunidad de buscar a alguien profesional que te apoye, que te guíe, es importante dar ese paso. Sí, también yo les quería compartir que como que en mi propio proceso y experiencia personal de estarme conociendo más, etcétera, como que siempre he sido muy introspectiva y me ha interesado el crecimiento personal. Entonces siempre me he apoyado pues de libros, de podcasts, etcétera, o de propia introspección y pues pensar en cómo podría mejorar esto, etcétera. Pero hubo un punto en mi crecimiento en donde dije, creo que ya hice todo lo que podía hacer por mí. O sea, ahorita yo ya no sé cómo más dar un paso, entonces creo que ahora sí necesito apoyo de alguien especializado que sepa de psicología y me pueda ayudar. Entonces comencé psicoanálisis y esta profesional pues me ayudó a indagar aún más profundo, cosas que yo nunca había logrado llegar hasta allá. También con el apoyo emocional de alguien y con el acompañamiento es mucho más fácil hacer como ese clavado a tu interior. Y poco a poco pues todo empezó a tomar sentido y a conectar cosas y ya pude tener como un avance incluso mucho más grande que nunca había tenido por mi cuenta, porque al final tú sabes lo que sabes y aunque crezcas y aprendas más cosas, pues tienes, o sea, parte de la responsabilidad es saber que no sabes todo y que hay gente que sabe más que tú en ciertos temas o que tal vez te pueda ayudar, o sea, necesitas, y es como un ojo objetivo, entrar un poquito en también el tema de humildad, de oye, pues, okay, voy a pedir ayuda, o sea, a veces no es fácil. Entonces, pues ya pides ayuda y te das cuenta de que, güey, la mejor decisión pedir ayuda. O sea, hay gente que sabe más del tema y qué padre. Y el hecho de que, por ejemplo, tengas a alguien objetivo que está viendo, te está dando una perspectiva distinta de lo que tú estás viviendo, que una percepción distinta, creo que te ayuda mucho, y no nada más para sacarlo, porque es como si fuera como un diario, ¿no? Que estás escribiendo ahí mismo y lo estás expresando. Tal vez salen emociones o ideas o cosas que viviste y que ya ni te acuerdas, o cosas que no te acuerdas que te había dañado, hecho sentir de una forma, y empiezan a salir esos sentimientos. Creo que es importante como el expresarlo, y es que vas a la raíz del síntoma, vaya. O sea, muchas veces nosotros podemos ver y podemos decir, okay, esto me hace esto me triguea, o me saca el tapón, o me detona. O, por ejemplo, algo que me detona
esta persona me hace que me remueva mucho, etcétera. Pero a veces nos quedamos... pues me recuerda a mi papá cuando me gritaba, y de que cuando me grita esa persona, me acuerdo, o sea, me siento como cuando estaba chiquito y me estaba gritando mi papá. Pero muchas veces te quedas mucho en alguna situación específica, pero al rascarle más te das cuenta que realmente no nada más fue una vez que te gritaron, porque para que se cause un trauma tiene que haber cierta repetición o algo demasiado... pues demasiado con una intensidad fuerte. Exacto, muy intenso, que haya impactado demasiado a una persona. Entonces, muchas de las cosas que vamos trayendo a través de nuestra vida son cosas que, como dice Jessie, que pasaron o hace muchísimo, o hay gente que también las deja pasar y está muy bien. Y a ver, no toda la gente... Dependerá de cada quien. Exactamente. O sea, no toda la gente definitivamente tiene que ir forzosamente a terapia, no. Lo ideal es que cuando tú no te sientas bien emocionalmente y cuando sientas que en tu vida ya algo impide tu crecimiento, es donde está padre el acercarte a alguien que sepa del tema y que te pueda ayudar a llegar más rápido, que era lo que decíamos. Claro, y va a haber veces cada quien está en un proceso distinto, pero va a haber veces en las que tal vez no ocupas tanto. O sea, que, oye, no, hombre, con 3, 4 sesiones que tengamos, a como yo te veo, yo creo que ya vas a poder trabajar esto. O hay gente que requiere más. O también pasa mucho que tal vez un método de terapia no te funciona. Hay gente que es más de psicoanálisis, hay gente que le funciona más conductual, hay gente que le funciona a otros tipos. Y creo que también hay que ser pacientes, porque también hay gente que dice, es que yo intenté con un psicólogo y no me funcionó, y no había química, no me sentía que me escuchara, no sabía que me entendiera, pero no significa que con todos va a ser igual. Esa es la otra cosa. O puede que esa rama sí es buena para ti, pero no esa persona. Exactamente. O tal vez intentar totalmente otra terapia. Sí, pero bueno, es importante nada más ver esa opción, que siempre está la opción de la terapia. Creo que es importante, como en el capítulo pasado, el tema de las emociones, el introspeccionar, el ser autocompasivo, el estar como atento de tu lenguaje físico o mental ante las situaciones. Si te produce algo frustración, ¿por qué? ¿De dónde viene? Y pues hacer diferentes actividades. Ya lo platicamos en el capítulo anterior, todo lo que es puede ser cosas de arte, pueden ser cosas que te ayuden a canalizar esta emoción, pero creo que es muy importante el hablarlo, platicarlo con la gente, el mejorar nuestra comunicación con las personas. Creo que nos va a ayudar también a poder, oye, ¿sabes qué? Como decías, Jessie, el decir, oye, es que yo me siento así. El compartir las cosas creo que nos va a ayudar también a que, como no lo estamos comprimiendo, no lo tenemos en nosotros como encapsulado, es más fácil liberarlo y que no se nos vaya a desbordar el vaso. Ya dando referencia al capítulo pasado. Pero sí, escuchen el capítulo pasado, por favor. Pero bueno, siempre, la tolerancia a la frustración es difícil. Sí, te puedo decir, es bien difícil, pero creo que es algo que podemos aspirar todos y que reconociéndolo podemos irlo trabajando. También es irlo practicando y eligiendo maneras diferentes de hacer las cosas. Es práctica. Pues el querer cambiar ya es lo único que necesitas. Y no porque un día te sientas bien frustrado, por ejemplo, ahorita, de repente que te sientas frustrado significa que, no, qué mal, que me sentí así. Es algo que sentiste, pero... Es parte de la vida. ¿Cómo lo lidiaste? ¿Cómo reaccionaste? Eso puede haber cambiado. Tal vez lo que sentiste, o sea, tal vez lo sentiste, pero lo trabajaste de forma diferente, lo actuaste de forma diferente. No dejaste que se volviera muy personal. No antagonizaste a la persona. Simplemente entendiste que son diferentes. Totalmente. Y ya como una de las recomendaciones sería el hacer alguna nota o en un diario. Cuando uno se sienta frustrado, tratar de llevar cierto, como plasmarlo en algún lado para que uno vea en qué temas es recurrente y es donde puede echarse un clavado más fácil a esto. Y otra cosa es pero ¿qué quiero hacer con esto? Que era lo que hace ratito comentábamos y ya lo hablo en súper resumen. Nosotros estamos acostumbrados a reaccionar de cierta manera como hábito. ¿Qué hábito nuevo quiero hacer con esto de la tolerancia o el manejo de la frustración? Entonces, si ya no quiero gritar cuando me enojo,
ok, ¿qué sí quiero hacer? Entonces, al tenerlo bien identificado, es más fácil que ya lo anoté varias veces o ya lo tengo, cuando me sienta frustrado, mi mente se va a acordar de que, hay más maneras. ¿Sí me explico? Sí, buscar alternativas. Y darnos chance. A ver, todos nos hemos sentido frustrados muchísimas veces. Definitivamente nos vamos a seguir sintiendo frustrados. Sí. Pero el cómo reacciono ante eso es lo que podemos cambiar. De hecho. Pero es cuestión de práctica. Y como todo, es como cuando vas al gimnasio no cargas la mancuerna más pesada cuando empiezas y no te vas a lastimar. Empiezas con peso ligero y poco a poco vas avanzando. Y todo lo que estamos platicando no es algo que vas a cambiar de un día para otro y vas a decir, ya voy a ser una persona diferente. Me eché todos los capítulos del podcast y digo, a fuerzas voy a checar esto y voy a tener el estrés. No, es algo que va poco a poco, cada quien trabaja a su ritmo, cada quien trabaja a su proceso. Y pues nada más entender que, el estar contento como estás y ir trabajando en lo que quieres para ti. Y ya. Pero bueno, seguimos con nada más Recommendation Station. Yo sí quiero recomendar algo más. No sé si tengan algo que quieran recomendar. Les recomiendo mucho la aplicación Calibre para los que tengan Kindle o cualquier libro electrónico, Kobo, el que sea. Calibre está bien padre porque puedes bajar libros y pasarlos a tu Kindle, a tu Kobo. Y la amo, me encanta. Qué chido. Claro, si puedes comprar los libros originales, lo recomiendo y le ayudas mucho a los autores. Pero si de plano es alguna limitante, te lo recomiendo mucho, bastante. Y es gratuita la aplicación. Sí, pues ya hablando de apps, también les recomiendo una, se llama Evernote. Ay, buenísima, la amo. Sí, esa app está bien padre porque ahí puedes escribir, haz de cuenta, es como un blog de notas, pero tienes tus libretas y así organizas como que los diferentes temas. Uh-huh. Está muy padre, de repente cuando sientes algo, piensas algo o una frase que te gustó, lo que sea, ahí lo puedes escribir y ya Evernote, lo tienes a la mano. Patrocinado. También se conecta con la computadora y lo puedes ver en muchos dispositivos y así. Está muy padre, a mí me gusta. Justamente lo tengo abierto en este momento. Ya ves. O también tener en el WhatsApp, tener tu grupo. Abrir un grupo con alguien, luego lo sacas, le pones el título que tú quieras. Sí. Por ejemplo, el mío se llama Cosas Importantes y ya sé que ahí anoto algo. Por ejemplo, si de repente se me viene una idea o como dices tú, si pasó en alguna situación y me siento de cierta manera, ahí lo escribo. Sí. Y es más fácil de recordarlo como fue, porque a veces que lo recordamos permeado de lo que sentimos en ese momento. Total. Entonces es una manera de como ser más objetivos y también de sacar lo que sentimos en ese momento. Sí, total. Algo muy interesante, y lo planteo como opción, no es que yo lo esté haciendo, pero por un tiempo sí escribía un diario y luego lo dejé de hacer. Pero algo interesante estaría como experimento, podría ser que ya ves que en la noche recomiendan que hagas como una reflexión de lo que hiciste en el día o cómo te fue y todo. Si te da flojera escribirlo, tal vez estaría interesante con este grupo que tienes en WhatsApp, así contigo mismo, por ejemplo, poner hasta por día y poner una grabación de lo que, si no lo quieres escribir, o sea, hablado. Y decir lo que sentiste, lo que te pasó, lo que te gustó, ¿no? Y puedes tener un diario así que... Sí. Que ahí lo tengas, claro. Y también que no se me pase decirles que es bien importante el sueño, las horas de sueño y la alimentación. Sí. No podemos tener buen manejo de nuestras emociones si no nos alimentamos bien. O bueno, va a ser mucho más baja, ¿no? Y el dormir. Si uno duerme poco, va a tener mucho menos tolerancia a la frustración que si duerme. Total. Entonces, eso para todo, para la autoestima, para el manejo de emociones, para la tolerancia a la frustración, es bien importante que para poder dominarnos o alguna situación, vaya, emocionalmente hablando, el que cuidemos nuestros hábitos también, como decíamos la vez pasada, lo que entra por los ojos, lo que entra por los oídos y cuidar nuestros pensamientos. Y también te digo que, o sea, cuando estás dormido, pues el cuerpo tiene sus propios procesos de regeneración y soltar lo que no sirve, igual de la cabeza, como si fuera tipo la compu cuando la apagas. Una depuración. Que se borre el caché y todo eso. Bueno, no sé si se dice caché o qué, pero pues se le borra algo, hombre, a la compu. Es lo mismo cuando te duermes, se te borran unas cosillas y luego al día siguiente cuando descansaste bien tienes la mente como con claridad. Claro. Cuando duermes poco sigues conectado con ayer, está bien raro.
Es que básicamente el cerebro se desintoxica cuando duerme. O sea, cuando está durmiendo y tienes un sueño continuo, reparador, donde llegas cumples tu ciclo de REM. Es otro tema para otro día, pero sí. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, con mi medicamento que es metilfenidato, el activo, para el déficit de atención, yo me doy cuenta que me hace menos efecto cuando tengo mucho tiempo, cuando duermo muy mal. O duermo mal, me hace menos efecto positivo el medicamento. Sí me hace efecto, pero menos. Y aparte porque eso de cajón te afecta. Sí. O sea, ya es un hecho que te afecta al día siguiente. De hecho, si tienes déficit de atención o tienes algún problema parecido, normalmente el hecho de dormir bien mejora los síntomas, a pesar de que tal vez digas, oye, no me alcanza para la medicación, no puedo invertir en eso. Bueno, una de las cosas, como dice Moni, es mejor alimentación, mejor sueño, que eso tal vez podemos trabajar en ello. O sea, el hecho de, oye, pero tengo mucho trabajo que hacer, no sé qué, tengo muchas cosas. Bueno, trata de evitar la luz de la computadora, el celular antes de dormir, 1 o 2 horas antes. También, como dice Moni, lo que consumes. Sí. O sea, tener cuidado de lo que consumes. Si estás viendo películas de terror, etcétera, pues como que cómo esperas que esté tu mente. Y también el bajarle un poquito a las redes sociales, porque también tanto estímulo y tan seguido no ayuda. O TikTok, por ejemplo. Oye, está bien grueso, y ya con esto vamos a acabar, pero está bien grueso que cuando estamos empezando a atrapar sus páginas y yo estaba viendo, oye, ¿cuál será la mejor hora para publicar? Yo me acuerdo que en el 2018 te venían de que las horas pico donde te recomendaban, hace un año lo chequé y ahora todas las horas eran hora pico. O sea, literal, no era de que a las 3 era mejor que a las 4, ni a las 5, ni a las 6. Todo era como si todo el tiempo está lleno. Sí. De que, y tú, what? O sea, literal, fue de que, ok. Pero, bueno, chicos, ¿dónde te pueden encontrar, Moni? Cuéntanos, si quieren si alguien dice, oye, ¿sabes qué? Quiero trabajar en esto, quiero ir con una profesional de la salud. ¿Dónde te pueden encontrar, Moni? Bueno, les comparto mi correo. Es psicólogamonicarrios@gmail.com. Por si tienen alguna duda o si quieren hacer una consulta, son bienvenidos. Muy bien. Jessie, si te quieren escuchar tu contenido. A mí me pueden escuchar en Source Combos, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Instagram y YouTube. Bye. O donde quieran que escuches podcast. No, nada más en Y eso. bueno. En las otras no estoy. ¿En serio? Sí. Bueno, Atrapando sus páginas podcast está en todos los lugares de podcast. Ay, mamón. Ay. También, por favor, te invito a que si no nos sigues actualmente en Instagram, te invito a que nos sigas en Instagram, en Facebook, en YouTube. También tenemos cuenta de Spotify, playlist de música de todo tipo, ya sea para leer, para estar descansando, como le dicen, chileando. De todo un poco. Yes. También, si estás en Monterrey, te invito a que seas parte de Adopta un Libro o Construir una Biblioteca, que son proyectos sin fines de lucro, los cuales recolectan libros y los entregan a la gente que más lo necesita. Tenemos eventos semanales, Semana Adopta un Libro, se hacen los fines de semana, ahorita se están haciendo en el Fondo de Cultura Económica, en la Fray Servando Teresa de Mier, de 3:30 a 5:30 por el mes de mayo. El mes de junio regresamos de 4 a 6. Y en junio, justamente, más adelante les vamos a hacer más oficial todo, pero vamos a tener ahora 2 eventos de la semana los domingos en la Pinacoteca de Nuevo León, ahí en el antiguo Colegio Civil. Vamos a hacer como colaboración con arte y vamos a tener 2 eventos ahí para estar más en el centro y que pues más gente pueda llegar también, porque el Fondo de Cultura Económica está un poquito más cerca de San Pedro, un poquito menos céntrico. Entonces estamos buscando la forma de poderlo hacer llegar otra vez al centro de Monterrey. Entonces van a ser 2 eventos los sábados, 2 los domingos, intercalados, no el mismo fin de semana, obviamente. Pero bueno, ya les estaremos, chequen las redes sociales para que vean los horarios y las fechas. Todo esto, también los invito, si quieren ser parte del club de lectura. Tenemos 2 grupos, actualmente somos 54 miembros. Y tenemos sesiones los jueves de 8 a 9:30 y los sábados de 11:30 a 1. Entonces, bueno, si te quieres animar y conocer gente que le gusta también leer, pues échate la vuelta. Y si quieres apoyar el proyecto en Patreon, por favor, date la vuelta y puedes ser parte de Construir una Biblioteca o Adopta un Libro, aunque no estés aquí. Pero bueno, gracias chicas. Estuvo bien padre el tema y pues bueno,
Espero les haya servido y que tú que escuchaste el podcast, pues algo se te haya quedado, algo te haya gustado. Y por favor, dinos si nos quieres comentar algo en el correo de atrapadosensuspáginas@gmail.com. Ya si quieres hacernos una pregunta, nos quieres contar algo, lo puedes hacer y te lo podemos contestar en el podcast que viene, el capítulo que viene. Súper. Gracias, chicas. Gracias, nos vemos pronto. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Adiós.